Muy buenos días. Es un gusto muy grande poder estar una vez más aquí para poder tener un estudio. En esta ocasión vamos a meditar en un tema que lo hemos titulado La palabra de Dios, una bendición para el alma. Primeramente, vamos a leer un texto en 2 de Timoteo 3:16 que nos dice lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, instruir, redarguir y corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a meditar a través de estos textos en la bendición que es el tener la palabra de Dios, la bendición que es para nuestra alma, la bendición que es para nuestra vida. Y en este día vamos a estar estudiando un poco de algunos propósitos que son indispensables, importantes, que los conozcamos, que entendamos, que los veamos a la luz de las Escrituras. En este texto, en el primero nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia lo que nos está diciendo es que los 66 libros que conforman la Biblia fueron creados, diseñados y dirigidos por Dios. En el versículo de Pedro, 2 de Pedro 1:2, hace un énfasis diciendo que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, hombres santos, fueron inspirados, fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para que pudieran decir cada una de aquellas cosas que nos han traído, que nos han dicho y que anunciaron desde hace muchos años. La palabra de Dios es conocida como la Biblia, como las Sagradas Escrituras, también es conocida como el libro de la vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo la mencionó a la Biblia o al Antiguo Testamento como la ley. Él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. En Lucas, el Señor Jesucristo de igual forma hace alusión a una historia de un hombre llamado Lázaro, que había partido a la eternidad. Y la Biblia ahí nos dice en el versículo 29 de una forma muy especial que hay que hacer caso a Moisés y a los profetas, haciendo alusión a la ley y a los libros dados por los profetas, ya que estos serán importantes para la vida espiritual, para la vida cristiana. La palabra de Dios, como hemos estudiado, es un libro muy especial. La Biblia es un libro sagrado, es un libro muy lindo, un libro que vamos a meditar, nos enseña y nos sirve para muchísimas cosas. Pero es importante, antes de hablar de estos propósitos de la Biblia, mencionar algunas cosas de ella. Primeramente, quisiera mencionar que la Biblia es única en cuanto a su continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este precioso libro fue escrito por alrededor de 1600 años. Fue escrito por 40 hombres aproximadamente, 40 autores. Muchos de ellos no se conocieron, vivieron en diferentes épocas. Algunos eran pastores sencillos, otros eran militares, otros fueron reyes. Por ahí la Biblia nos habla también de un médico. Pero lo interesante en todo esto es que todos estos escritores fueron especialistas para poder hablar de un tema muy especial. Sus escritos tenían una armonía para hablar de Dios y para hablar de los propósitos de Dios para con el ser humano. La Biblia también es única en cuanto a su circulación. En 1450
se creó la primera imprenta, y en esa primera imprenta el primer libro que se escribió fue la Biblia. Se imprimió la Biblia, y es importante mencionar que la Biblia ha sido el libro que más lo han leído a nivel mundial. Para 1930 se habían escrito y distribuidas más de 1.000 millones de Biblias. En 1977, las Sociedades Bíblicas Unidas imprimían más de 200 millones de Biblias al año. Algo que también es único de la Biblia es que es especial en sus traducciones. Es el único libro traducido a más de 2.500 idiomas. Ningún otro libro ha podido ser escrito de igual forma. Y esto es importante mencionarlo y tenerlo presente. También, como último punto en cuanto a esto, yo quisiera mencionar que la Biblia es única en soportar toda clase de ataques. Ningún otro libro ha sido atacado tanto como él. Hace muchos años hubo un famoso filósofo, famoso ilustrador le llamaban, llamado Voltaire. Él, levantando la Biblia en sus manos, anunció que la Biblia iba a desaparecer, que en 100 años después de aquella ocasión que él dijo que la Biblia iba a dejar de existir. Lo cierto es que, para contradicción de aquel hombre, pocos años después de su muerte, la Biblia fue impresa desde su propia casa. Las sociedades bíblicas compraron una casa de este señor y la utilizaron para, a través de ese lugar, vender y distribuir Biblias a todo el mundo y a toda Europa. Son algunas de las cosas que podemos mencionar impresionantes de la Biblia. En la Biblia también podemos mencionar que hay cosas especiales como narraciones universales como el diluvio. El diluvio es un tema que ha sido mencionado y registrado en los escritos de las antiguas civilizaciones, sumerios, egipcios, chinos, babilonios, griegos. Todos ellos tienen registrados en la Biblia un tema especial como es el tema del diluvio. Y así pudiéramos hablar 1000 cosas de la Biblia. Hay muchos libros que nos dan evidencia de la autenticidad, de la autoridad de la Biblia, que es un libro superior, es único en el mundo, único libro que tiene una confiabilidad total. En 1949 aconteció algo interesante en el Mar Muerto. Fueron descubiertos unos manuscritos en una cueva llamada el Qumran, y eso fue un shock para los enemigos de la Biblia, porque aquella evidencia demostraba la autenticidad de las Sagradas Escrituras, especialmente porque dentro de todos sus escritos se encontraron un manuscrito completo del libro de Isaías. El Museo de Jerusalén muchas veces sabe trasladar a diferentes lugares del mundo una copia de aquellos escritos, y es interesante que lo van y lo llevan a diferentes lugares a fin de que las personas evidencien la veracidad de las Sagradas Escrituras. Esto en cuanto a algunas evidencias que nosotros podemos hablar y mencionar en cuanto a la Biblia. Es importante esto porque si no, nosotros pensamos que la Biblia es solamente un librito para llevarlo a algunos servicios religiosos, a algunas iglesias, y no nos damos cuenta la magnitud y la grandeza que tiene este libro para con nosotros. Como segundo punto, quiero que mencionemos los propósitos de la palabra de Dios, a través de los cuales este santo libro se vuelve una bendición para nuestra vida, una bendición para nuestra alma. Y quiero que nos centremos en esos propósitos especiales. Primer propósito, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra de Dios nos dice
que la primera cosa que el ser humano puede hacer para llenar su corazón de sabiduría es tener un temor a Dios. Es el principio de cualquier sabiduría. Yo he tomado este texto porque es un versículo que muchas veces se lo enseña y que muchas veces pasamos por alto. Pero que es importante mencionar que el primer propósito de las Escrituras es enseñarnos leyes y normas que Dios nos da para nuestro bien. A través de esas leyes Dios nos da sabiduría e inteligencia para tomar decisiones correctas. Dios nos da leyes, normas, conductas, principios. ¿Para qué? Para el correcto funcionamiento de las personas, para el correcto funcionamiento de la familia, para el correcto funcionamiento de la sociedad, para que la sociedad se conduzca correctamente, por supuesto, teniendo su fe en Dios. El mundo en que vivimos, la sociedad en que estamos, lamentablemente ha caído en un caos porque ha creado sus propias leyes para regular y para dirigir su vida, para dirigir al ser humano. Es por eso que es importante, es menester que cada uno de nosotros retomemos ese valor, que tengamos presente la importancia de las Escrituras y que las estudiemos para que podamos funcionar correctamente. Hay muchas leyes, muchos mandamientos, son muy famosas, aquellas leyes de las que se han hecho incluso películas como los 10 mandamientos, pero hay muchísimas otras leyes, muchísimas otras normas que son sumamente importantes y que ayudan a que una familia funcione bien, a que un matrimonio se conduzca correctamente y que ayudaría completamente a que una sociedad cambie y sea transformada. Pero lamentablemente pasa que hacemos un alto a esto, pasamos por alto a la ley y lo que hacemos es darle importancia a nuestras creencias, a nuestras opiniones, a lo que nosotros nos imaginamos que es mejor, y lamentablemente fruto de ello viene el caos, viene la confusión, viene la destrucción. Primer propósito, la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida, para educarnos en reglas, normas y principios que son para nuestro bien. Segundo propósito, la Biblia nos muestra a través del estudio que nosotros tengamos de ella algo que yo he denominado el mundo espiritual. También lo he denominado muchas veces la dimensión de lo espiritual. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, logramos entender un mundo espiritual. No espiritismo, no, eso es brujería, no tiene que ver con nada de ello, no, sino un mundo espiritual que es real, que existe, un mundo espiritual que es paralelo a este mundo material en el que nos movemos. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, la Biblia nos dice lo siguiente: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros vivimos y somos parte de un mundo material, tangible, que muchas veces nos impide poder entender ese mundo espiritual. Vivimos en un mundo en donde para poder creer en las cosas necesitamos observarlas, necesitamos palparlas, y así somos los humanos. Nosotros creemos a través de ello. Y por ello es tan difícil entender el mundo espiritual. Seguimos la tecnología, seguimos tal vez la riqueza, el mundo material, las modas, el obtener una casa, el obtener una propiedad, carros, negocios, cosas que no tienen en sí mismo carácter moral, salvo que lo hagamos de una forma incorrecta. Muchas veces nos enfocamos en el éxito de una carrera, en el éxito de una profesión, en el éxito humano, y no es malo. El problema es que descuidamos la vida espiritual. Lamentablemente, al estar observando solamente el mundo material que nos rodea, no podemos ver el mundo espiritual. Un mundo espiritual, en el texto decía, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura.
no las puede entender. Se le hace algo extraño. En 1 de Juan 2:15, la palabra de Dios nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y a través de versículos como este, Dios quiere trasladarnos a que nosotros meditemos en algo, en un mundo, en lo que es el mundo, en la realidad de este mundo. Ahí hace un énfasis a lo que es el mundo, pero lo que Dios quiere explicarnos es el mundo espiritual. Quiere que hagamos conciencia, quiere que nosotros estudiemos, meditemos. Él quiere que nosotros nos interesemos en saber qué es ese mundo espiritual. Si nosotros entendiéramos ello, podemos darnos cuenta que aquí existe una lucha espiritual. Podríamos entender no solamente eso, sino que no solamente estamos constituidos físicamente, sino que nuestro cuerpo, nuestro ser, también tiene una constitución espiritual. Hay una parte espiritual en nuestro ser que se llama el alma. Y el alma es aquella parte que está dentro de nosotros y que nosotros debemos aprender a conocerla, a cuidarla y a atenderla. Es esto lo que nos hace diferente de los animalitos. ¿Por qué? Porque los animalitos no tienen alma. Los animalitos son un cuerpecito que se reproducen, mueren y hasta ahí llega todo. El cuerpito de ellos es depositado ahí en un hueco, en algún lugar donde se lo pone, y ya su cuerpo regresa otra vez a la tierra. Pero los humanos, en cambio, somos diferentes. Nosotros estamos constituidos de una parte espiritual que es el alma. Y esa alma que tenemos es algo eterno. Es algo que va a partir en un momento a la eternidad. Amigos, hay que meditar en la importancia del mundo espiritual. No debemos olvidar que existe, porque solamente si nosotros hacemos conciencia que existe y meditamos y estudiamos en Él, en la palabra de Dios, de Él, vamos a poder entender por qué es necesario conocer ese mundo, por qué es necesario hablar de ese tema, por qué es necesario para nuestra vida y para todo este mundo entender aquel tema del mundo espiritual, la vida espiritual. ¿Conoce usted ello? Yo le invito a que cada día averigüe y se informe a través de las Escrituras mucho más. El tercer propósito que yo quiero que veamos en este día es que las Escrituras no solamente sirven para enseñarnos leyes y normas, no solamente sirven para mostrarnos el mundo espiritual. La Biblia tiene un propósito especial, sirve para examinar nuestra alma. Pudiéramos decir en palabras modernas, sirve para hacer un escáner de nuestro ser. Salmo 139:1 nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por la palabra de Dios uno aprende a descubrir cómo es su ser, cómo somos desde el punto de vista espiritual. Ya no solamente desde el punto de vista moral, si hacemos algo bueno, algo malo, ya no solamente desde el punto de vista físico, sino ahora aprendemos a conocernos a través del mundo espiritual. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, es muy importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios se ha hecho para hacer una radiografía de nuestra alma, para hacer un escaneo de nuestra alma, para hacer aquello que descubre nuestro ser. El mundo
En la actualidad, cuando quieren saber cómo está su estado físico, cómo está su salud, van con un cardiólogo y le conectan un aparato para descubrir cómo está su corazón. Van a través de un médico para que con un ultrasonido observen cómo está su cuerpo. Van a través de un TAC, una tomografía axial computarizada o una tomografía para tratar de conocer el estado, analizar el estado en el que está su cuerpo. Pero ninguno de esos aparatos, por muy sofisticados que sean, puede descubrir cómo está nuestra alma. Ninguno de esos aparatos. Y es importante entender que hay una cosa que nos puede enseñar cómo está nuestra alma: la palabra de Dios. Lamentablemente el mundo no está interesado en saber cómo está el estado de su alma. El mundo, las personas no están interesados en conocer la condición de su alma. Prefieren muchas veces ignorarlo, hacerse el desentendido o minimizarlo. Y querido amigo, ese es un terrible y gran error. Ese es un error que va a tener consecuencias muy tristes, muy lamentables para aquellos que la sigan. Cuán diligente es que cada uno de nosotros examinemos diligentemente nuestro estado espiritual. De la misma forma que cuidamos nuestro cuerpo. Nuestros padres, mamá, papá, abuelito, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, podrán ver solamente el aspecto de afuera, el caparazón, la parte física, la parte emocional, pero nunca van a poder llegar al alma. Solamente hay un libro que nos permite conectar a nuestra alma, y es la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cómo cree usted que esté su vida espiritual, su salud espiritual? ¿Usted estará consciente de cómo es y cómo está su salud espiritual? ¿Cómo está su alma? Cuarto propósito, cuarto beneficio de la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que tiene autoridad para hablar de los temas más importantes y determinantes para la vida y para la vida espiritual de un ser humano. Es la única fuente confiable para enseñarnos lo correcto. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo dijo que no había una verdad, no había otra verdad. Él era la verdad absoluta. Y quiero decirles que es el único libro, la palabra de Dios, que tiene la autoridad absoluta, la autoridad total para hablar la verdad acerca de algunos temas que quiero mencionar. Primer tema, el que mencionaba hace un momento: el alma. ¿Qué es? Perece, permanece. La conciencia, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? La eternidad, ¿existe? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá allá? ¿Será la eternidad cierto o haremos caso a la reencarnación de la cual creen algunas religiones? Nos explica si el ser humano es eterno. ¿Usted cree que es eterno? ¿O usted cree que cuando muere se acaba todo? La Biblia es el único libro con autoridad para enseñarnos qué es la muerte, qué pasa después de la muerte con las personas, qué pasa con la gente cuando deja de existir. Acerca del cielo, qué es, dónde está, y un lugar llamado el infierno. Es real, es un mito, del destino eterno de los hombres, de lo que es el pecado, un tema tan profundo que requiere mucho tiempo para hablar, de la salvación. Y ahí es muy importante entender que la palabra de Dios es el único libro autorizado para hablarnos de las doctrinas elementales, de las doctrinas fundamentales del cristianismo, como es el arrepentimiento, la fe, la gracia, el bautismo, la salvación por fe, la resurrección, la condenación, la salvación del alma, el amor de Dios, el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo.
Todos estos temas son demasiado amplios y podría tomar muchísimo tiempo hablar de ellos. Pero la Biblia es el único libro que tiene la autoridad total, no las religiones, no el hombre. Es la Biblia el único libro que tiene la autoridad total para hablarnos de cada uno de esos temas. Y es importante que nosotros, entendiendo cada uno de esos temas, valoremos la importancia de ese libro, la importancia de ese sagrado libro que es la Biblia. Cuán importante es que nosotros estudiemos y descubramos muchos de estos temas en una reflexión personal. Lamentablemente muchos dirán, es que no tengo tiempo, estoy ocupado con el trabajo, estoy ocupado atendiendo a mis hijos, estoy ocupado atendiendo mis ocupaciones, mi carrera, el entretenimiento. A veces pueden tener más tiempo para una telenovela que para meditar en algunos de estos temas que son tan importantes y elementales para nuestras vidas. Yo les dejo la tarea de analizar, reflexionar en cada uno de estos temas. Esta tarea es un trabajo personal, individual, que no debemos delegársela a nadie. Este es un trabajo que lo debemos aprender a hacer de forma personal, particular. Quinto propósito. Yo considero que este es el principal propósito de las Escrituras. A mi criterio, es el principal propósito por el cual Dios permitió que la Biblia llegara hasta nuestras manos. Y para ello quiero que leamos Juan 17:3. ¿Cuál es este propósito? El libro que nos lleva al conocimiento de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia. El libro de la vida, como le llamemos, la ley y los profetas, es el libro que nos lleva al conocimiento de Dios. Juan 17, versículo 3, el Señor Jesucristo mencionó aquello. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Considero, como decía, que este es el principal propósito de las Escrituras. Yo pienso que por eso Dios ha permitido que en su casa usted tenga una Biblia, que una Biblia especial llegue hasta sus manos, que usted pueda tener al alcance una palabra, unas Escrituras. Y a pesar de haber sido el libro más atacado, más perseguido, más ultrajado, que han querido desaparecerlo, que han querido destruirlo, yo quiero decirles que este libro Dios ha permitido que llegue a sus hogares, a sus manos. Ha permitido que esté al alcance de todos. Dios movió a muchísimos hombres piadosos y santos para traducir la Biblia. Muchos de ellos incluso sacrificando sus propias vidas, lo hicieron con el único anhelo de que nosotros tuviéramos una escritura a través de la cual nosotros podamos conocer a Dios. ¿Por qué? Dios anhela que el ser humano lo conozca, y eso es muy importante que usted entienda. Dios anhela que el ser humano lo conozca, que sepa realmente quién es Él, que sepa cómo es Él, que sepa cómo Él obra, que sepa cuáles son sus cualidades, que lo conozca realmente, que sepan, que lo pueden ver, que pueden conocerlo. Muchas personas dicen, no, esto no puede ser, esto no es posible, a Dios no se lo puede ver. La palabra de Dios nos dice en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, que ese hombre pronunció unas palabras después de tener un encuentro con Dios personalmente. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas había escuchado de ti, oh Dios, pero ahora mis ojos pueden verte, contemplarte, pueden darse cuenta completamente de quién eres. Y aunque no lo crea mi amigo, mi hermano, el mayor anhelo que Dios tiene es que usted lo conozca a Él. Y si lo conoce un poco, que lo conozca cada vez más. Que no tenga una idea vaga de Él,
que no tenga un concepto limitado de Él, que no tengamos un concepto reducido a una idea de una X religión. Lamentablemente muchas religiones han fallado, dándonos un concepto diferente, limitado de Dios. Solamente nos enseñan o un Dios de amor, o un Dios de juicio, o un Dios que no tiene poder. Y sabe que lamentablemente esta es la causa para que este mundo se desmorone. Nuestro mundo, nuestra sociedad, la familia va en un desmoronamiento, va en un deterioro moral. La sociedad lo rechaza, a las personas no les interesa hablar de Dios. Los jóvenes se alejan cada día más de Dios. Han creado su propio concepto de lo que es correcto. Crean sus propias normas. Se vuelven más rebeldes, se vuelven más incrédulos, se vuelven más ateos, se vuelven incluso más libertinos, solo por una razón: porque no conocen a Dios, porque no hay nadie que les enseñe la importancia de conocer a Dios. Y no solamente ellos, muchos cristianos han menguado en su fe. Algunos han llegado incluso a negarlo. Otros flaquean, se vuelven atrás. Otros no pueden perseverar. ¿Por qué no pueden perseverar? ¿Sabe usted por qué no pueden perseverar? Porque fallaron en una cosa. Fallaron en solamente una cosa. Solo un error tuvieron. Dejaron de conocer a Dios. Se fueron olvidando poquito a poquito de Dios. Abandonaron la sagrada tarea de seguir conociendo cada día más a Dios. No lucharon por mejorar su conocimiento de Dios. No se perfeccionaron en conocer a Dios. Mi querido amigo, la única cosa que nos puede llegar y nos puede permitir conocer a Dios, lo único que nos puede llevar a conocer a Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Juan 4, versículo 24, la Biblia nos dice que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios no es un ser físico. Dios no es un ser al que lo podamos palpar físicamente. Dios es un ser con el que tenemos que conectarnos espiritualmente, al que tenemos que verlo espiritualmente, al que tenemos que comprenderlo y con el que tenemos que conectarnos espiritualmente. Dios es un ser espiritual, y lo único que tenemos, el único medio que tenemos para conectarnos con ese Dios es su palabra. Por eso es importante que trabajemos y nos esforcemos para conocerlo. Dios pudiera parecerse a alguien. La palabra de Dios nos narra que se apareció a unas que otras personas. La palabra de Dios nos muestra cómo se le apareció al apóstol Pablo, pero esas son excepciones. Mas no es la regla. Dios nos ha dejado su Biblia, Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dejado la ley, los profetas, para que a través de ella lleguemos a conocerlo a Él. Usted dirá, ¿de qué me sirve conocerlo? ¿Para qué conocerlo? El conocerlo es para poder tener una relación cercana a Él, un vínculo con Él. Cada persona obra en relación a su conocimiento de Dios. Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que los personajes de ella sobresalen o se caracterizaron. Aquellos que sobresalen se caracterizaron por una cosa: porque sabían o porque pudieron tener una relación con Dios. Conocieron a Dios y de esto dependió todo. Si usted lee las Escrituras, hombres y mujeres fueron especiales para Dios por una sencilla razón: porque se propusieron conocerlo, porque Dios se acercó a ellos y ellos estuvieron dispuestos a valorar. Dios se acerca a nosotros ahora a través de la palabra para que nosotros por medio de ella lo conozcamos. Hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Magdalena, todos aquellos personajes de la Biblia tuvieron un conocimiento real. Tuvieron un conocimiento verdadero, conocían a Dios verdaderamente. Dios para ellos no fue una religión,
Dios para ellos no fue un cúmulo de normas, de leyes, de preceptos. Dios para ellos fue un ser con quien pudieron relacionarse como un padre con su hijo. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, en el versículo 8, dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle. Dice: lo he perdido todo por una cosa, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol Pablo está hablando de lo que era más importante para su vida. Todas las cosas pasaban a segundo plano. ¿Por qué? Porque su principal razón en esta vida era conocer cada vez más a Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos eso. La Biblia es el único libro, la Biblia es el único medio a través del cual nosotros podemos llegar a esa experiencia. Y por eso es importante apartar tiempo de nuestra vida, apartar tiempo de nuestros días, apartar tiempo para conocer, para valorar, para aprender. Cuán menester es que aprendamos a conocer a Dios. Yo le pregunto, ¿conoce usted realmente a Dios? ¿O Dios es solamente una idea en su mente, una idea aquí adentro? ¿Cuál es su anhelo en esta vida? ¿Será su anhelo conocer a Dios? Le pregunto, ¿desea usted o desearía usted conocer a Dios? Hay que conocer a Dios a través de su palabra. Quisiera pasar al sexto propósito. En el sexto propósito, la Biblia nos dice lo siguiente. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En este texto de Salmo 19, 7, la palabra de Dios nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y es importante entender esta verdad. La palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios ha puesto en las manos de un ser humano. La palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, la ley, los escritos sagrados son lo único que tiene poder para romper, para quebrar, para desmoronar el poder y las ataduras del diablo sobre una persona. Tiene un poder especial para transformar, para cambiar, para transformar a las personas. En la Rusia comunista hace años, la gente quiso destruir la palabra de Dios. En aquella Rusia perseguían a los cristianos, perseguían en aquella Rusia comunista a la palabra de Dios, aquellos que tenían la Biblia. Ellos querían desaparecerla. Pero cuán importante es hacer este énfasis. La Rusia comunista cayó y la palabra de Dios vive y permanece y seguirá permaneciendo para siempre. Nadie se puede resistir a la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar a las vidas. La palabra de Dios ha cambiado a gente de todo tipo, a los pandilleros más terribles, a los criminales más terribles, a los intelectuales también, que han sido las personas muchas veces más difíciles para llevarles el evangelio. No solamente a ellos. La palabra de Dios ha convertido a ateos, ha convertido a brujos, ha convertido a personas de toda clase, de toda índole. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder para transformar el corazón, tiene un poder para transformar el alma.
Los seres humanos solamente podemos transformar la apariencia, un traje, una ropa, un arreglo, lo externo, lo físico, lo que el mundo ve. La palabra de Dios tiene el poder no de transformar la parte externa, sino de transformar lo interno, de transformar el corazón, de transformar nuestras vidas. Dios puede cambiar a cualquier persona y nadie es la excepción. Para Dios no hay ningún obstáculo. Dios puede cambiar a cualquier ser humano. Las vidas transformadas en todo el mundo y en todas las épocas demuestran que eso es real. Dios puede cambiar su vida si usted desea. Dios puede cambiar aquellos aspectos de su vida que usted desea. Dios puede transformar lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque a través de su palabra, si usted se entrega a su palabra, Dios va a hacer esa obra en su corazón. Es tan certera la palabra que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo que todo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras nunca iban a pasar. ¿Usted cree que la palabra de Dios puede cambiar su vida? ¿Usted cree que la palabra de Dios puede cambiar su corazón? Pregunto, ¿qué es aquello que usted quisiera cambiar? Y como último propósito, yo quiero que meditemos en el Salmo 119. La palabra de Dios trae consuelo y paz. Salmo 119, versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dios sabía que en este mundo el ser humano iba a tener muchas dificultades. Dios sabía que en este mundo íbamos a tener muchas adversidades. Dios sabía que íbamos a tener situaciones difíciles de sobrellevar, muchas de ellas inimaginables. Dios conocía de antemano que íbamos a tener que pasar por tristezas, dolores, pesares, preocupaciones, por muchas cosas. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud. A veces muchos problemas creados por nosotros mismos o como consecuencia de nuestros actos. Males de enfermedades de todo tipo, incluso como el que estamos atravesando actualmente con esta terrible situación, esta pandemia del coronavirus. Pero es en este momento, es en circunstancias como esta, es en momentos y en situaciones como estas en donde aparece y surge y brilla la palabra de Dios para transformarse en refugio, para transformarse en consuelo, para transformarse en la fortaleza y ayuda del alma, y genera confianza en la persona de que Dios lo va a sacar adelante de esta dificultad, que Dios lo va a ayudar a salir de esta adversidad. La palabra vivificada lo llena de vida. La palabra vivificada llena a la persona y la anima a seguir confiando, a continuar, porque sabe que como Dios le ayudó en esta ocasión, de igual manera lo va a ayudar mañana, pasado, y así durante todo el caminar en esta vida. La palabra de Dios sirve para todo ello, para enseñarnos leyes, para enseñarnos mandamientos, para enseñarnos preceptos, para enseñarnos temas importantísimos que hay en el mundo espiritual, para enseñarnos de Dios, para transformar y cambiar corazones, pero también para consolarnos, para ser nuestro refugio, para ser nuestra fortaleza, para ser aquello que nos dé el ánimo para poder sobrellevar estas dificultades y estas adversidades. El ser humano puede fallar, las fórmulas humanas pueden fallar, pero Dios y su palabra nunca fallará. Termino diciendo las condiciones para que la palabra de Dios logre un resultado eficaz en una persona. Primeramente,
en Hebreos leíamos un texto que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra es eficaz, que la palabra es suficiente para transformar, para solucionar los problemas de una vida. La palabra de Dios es suficiente para cambiar todo, para cambiar el corazón. Cambió el mundo entero en un antes de Cristo y después de Cristo. Creó el mundo, creó las estrellas, creó absolutamente todas las cosas en este mundo. La palabra de Dios es eficaz, no necesita nada más, solo la palabra de Dios y confiar en Él y confiar en ella. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar. Tenemos que tener eso presente. La palabra de Dios es eficaz. Segundo punto, la palabra de Dios no se la lee con la mente. La mente muchas veces, o el intelecto, es limitado para entender a Dios. Nuestro intelecto muchas veces incluso estorba, es una barrera para conocer a Dios, crea una confusión. Muchas veces mezcla nuestras ideas humanas con aquellas verdades espirituales y se vuelve todo un enredo, toda una confusión. Nosotros debemos leer la palabra no solo con nuestra mente, sino leerla con nuestra mente, pero ante todo con nuestro corazón. Con un corazón anhelante de conocer a Dios, con un corazón anhelante de ver el poder de Dios, con un corazón anhelante de ver la consolación de Dios, con un corazón anhelante de descubrir en la palabra de Dios todas aquellas verdades, todos aquellos misterios, todos aquellos secretos que no se conocían. La palabra de Dios se la lee con la mente, pero ante todo con nuestro corazón. Como tercer punto, para que la palabra de Dios sea eficaz, debemos que tener cuidado en menospreciarla. Que no le quitemos el valor y la importancia que ésta tiene. Muchas veces, porque podemos encontrar a veces Biblias económicas, o a veces hasta muchas Biblias se regalan, la gente o el ser humano comete el terrible error de compararlo. Y comparan que como la Biblia no cuesta como un iPhone, o como la Biblia no cuesta como una carrera o un curso universitario que valora mucho, por lo tal entonces no tiene mucha importancia. Los seres humanos vivimos acostumbrados a valorar lo que cuesta, pero así no es con la palabra de Dios. Yo creo que es importante que nosotros aprendamos a valorarla verdaderamente por lo que es, por lo que nos enseña, por todo lo que representa la palabra de Dios. Y hay que tener conciencia del costo que esa tuvo para que pueda llegar a nuestras manos. Nunca debemos olvidar, nunca, todo lo que costó que una Biblia llegara a nuestras manos. Jamás debemos olvidar eso. Si nosotros olvidamos, vamos a menospreciarla, vamos a quitarle ese verdadero valor que tiene, vamos a minimizar el valor de sus verdades. Y como último punto, para que la palabra de Dios sea eficaz, hay que tener en cuenta que para entender la Biblia, uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Doblegar nuestro orgullo. Doblegar nuestro orgullo. Doblegar la suficiencia que tenemos. Doblegar nuestra falsa seguridad. Y reconocer que necesitamos que la Escritura, que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida. Y reconocer que la palabra de Dios es menester para la bendición de nuestra alma. Cuán importante es que tengamos presente cada uno de estos puntos. No nos olvidemos y tomemos la palabra de Dios como el regalo más preciado que Dios nos ha dado para no solo conocerlo a Él, sino conectarnos a todo aquello que Dios anhela que entendamos. Solamente a través de ese sagrado libro, un solo libro, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia.
Que Dios los bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad.